Buenas noches, profesora. Somos el grupo 3 y el día de hoy le vamos a presentar el tema basado en el mesencéfalo, prosencéfalo y las glándulas. Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes y a continuación la introducción. El prosencéfalo controla funciones superiores y la regulación hormonal. El mesencéfalo coordina reflejos y movimientos, y las glándulas como el hipotálamo y la hipófisis regulan las hormonas del cuerpo. Tenemos las vesículas encefálicas. Durante el desarrollo embrionario, el encéfalo se forma a partir del tubo neural, que primero se divide en vesículas encefálicas primarias y luego en las secundarias. Tenemos las vesículas encefálicas primarias, que estas aparecen alrededor de la cuarta semana del desarrollo y se dividen en tres: en el prosencéfalo del cerebro anterior, mesencéfalo cerebro medio y rombencéfalo cerebro posterior. Luego tenemos las vesículas encefálicas secundarias, que estas derivan de las vesículas encefálicas primarias y aparecen en la quinta semana del desarrollo embrionario. El prosencéfalo da origen a dos vesículas secundarias, el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo no se divide y permanece como mesencéfalo, mientras que el rombencéfalo se diferencia en el metencéfalo y el mielencéfalo. El prosencéfalo se localiza en la parte anterior del encéfalo, es la región más rostral. Esta es responsable de las funciones superiores del sistema nervioso, como el pensamiento, razonamiento, la memoria, el aprendizaje, emociones, integración sensorial, controla el movimiento voluntario, da origen al telencéfalo y al diencéfalo. Luego tenemos al mesencéfalo, que se encuentra entre el prosencéfalo y el rombencéfalo, conectando las regiones anterior y posterior del encéfalo. Este también cumple funciones de conducción e integración. Permite la transmisión de impulsos motores y sensitivos, controla reflejos visuales y auditivos, participa en el movimiento ocular, contribuye al control motor. Es una zona de paso clave entre la médula espinal y el cerebro superior. Tenemos el mesencéfalo, ubicación y organización general. El mesencéfalo conecta el prosencéfalo con el rombencéfalo y derivan de la vesícula cerebral media. Durante el desarrollo del tubo neural se diferencian en placas alares de función sensitiva y placas basales de función motora. En el mesencéfalo, las placas basales se localizan en la porción ventral y originan los núcleos motores, mientras que las placas alares participan en la formación de los colículos superiores e inferiores, relacionados con la visión y la audición, tal como describe Langman. En las placas basales del mesencéfalo. Contienen neuronas motoras organizadas cerca de la línea media. De ellas derivan dos grupos de núcleos motores, el grupo eferente somático medial y el grupo eferente visceral general. Además, la capa marginal de estas placas forman los pedículos cerebrales, que conducen fibras motoras descendentes desde la corteza hacia el puente y la médula espinal, lo que explica la importancia del mesencéfalo como vía de paso motora. Los núcleos motores del mesencéfalo, visión general. Los núcleos motores del mesencéfalo derivan directamente de las placas basales y se asocian a los pares craneales 3 y 4. Se localizan próximos a la línea media y controlan tanto movimientos voluntarios como funciones automáticas. Clínicamente, esta localización explica por qué las lesiones mesencefálicas producen alteraciones oculares tempranas y evidentes. Tenemos el grupo eferente somático medial. Este grupo inerva músculos estriados. El nervio oculomotor tercer par craneal se origina a nivel del colículo superior e inerva la mayoría de los músculos extraoculares y elevador del párpado superior, permitiendo la mayor parte de los movimientos del ojo. El nervio troclear, el cuarto par craneal, es el más delgado y el único que emerge por la cara dorsal del tronco encefálico. Inerva el músculo oblicuo superior, responsable del descenso y rotación interna del ojo. Luego tenemos el grupo eferente visceral general. El grupo eferente visceral general está representado por el núcleo de Ehringer-Westphal, de naturaleza parasimpática y asociado al nervio oculomotor. Este núcleo inerva el esfínter de la pupila y el músculo ciliar. Bueno, yo les hablaré acerca de los pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebrales son dos grandes masas de fibras nerviosas situadas en la cara anterior del mesencéfalo.
Forman una vía de conexión entre la corteza cerebral y las estructuras inferiores del sistema nervioso. Contienen principalmente fibras relacionadas con el movimiento voluntario. Son visibles anatómicamente como dos columnas separadas por la fosa interpendicular. Su función general es conducir impulsos motores desde el cerebro hacia el tronco encefálico y la médula espinal. Por favor. La formación de los pedúnculos cerebrales. Durante el desarrollo embrionario del mesencéfalo se diferencian dos placas basales y una placa alterales sensitivas. Las placas basales reciben gran cantidad de fibras motoras que descienden desde la corteza cerebral. Estas fibras se agrupan progresivamente en la región ventral del mesencéfalo. Esta acumulación forma los pedículos cerebrales. Por lo tanto, los pedículos son estructuras formadas principalmente por vías motoras descendientes. Luego tenemos el pie peduncular. El pie peduncular es la formación más ventral y anterior del pedúnculo cerebral. Se ubica en la superficie anterior del mesencéfalo. Está compuesta casi en su totalidad por fibras motoras descendientes de la corteza. Es la zona donde pasan las principales vías de movimiento voluntario. Funcionalmente, el pie peduncular actúa como una autopsia motora entre el cerebro y el resto del sistema nervioso. Pasen a la siguiente, por favor. Ya. Yo les voy a hablar, yo les voy a hablar sobre las alares del mesencéfalo. Durante el desarrollo embrionario, las placas alares se forman en la región dorsal del mesencéfalo y están relacionadas principalmente con la función sensitiva. Estas dan lugar a los colículos superiores e inferiores. ¿Me puedes pasar, por favor? Ya. Los colículos superiores participan en los reflejos visuales, permitiendo respuestas automáticas de los ojos y la cabeza frente a estímulos visuales como la luz o el movimiento. Por otro lado, también tenemos los colículos inferiores. Bueno, estos están relacionados con los reflejos auditivos, ayudando al cerebro a responder y a orientarse frente a sonidos. Bueno, en conjunto de los colículos superiores e inferiores, bueno, estas estructuras permiten una respuesta rápida e involuntaria a estímulos visuales y auditivos. El prosencéfalo o cerebro anterior es una vesícula primaria del encéfalo embrionario que da origen a las estructuras responsables de las funciones cognitivas y de integración. Este se divide en telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo forma los hemisferios cerebrales mediante vaginaciones laterales. Tiene estructuras derivadas que son la corteza cerebral, el cuerpo estriado, hipocampo, bulbos olfatorios y ventrículos laterales. Por otro lado, el diencéfalo se desarrolla a partir de la porción medial del prosencéfalo. Este incluye el tálamo e hipotálamo, encargados de regular la información sensorial, el equilibrio hormonal y la homeostasis del cuerpo. Las placas del diencéfalo son la placa del techo, que forma el plexo coroideo del tercer ventrículo y origina la epífisis, la placa alar, que forma las paredes laterales del diencéfalo, se divide por el surco hipotalámico, su región dorsal, el tálamo, y su región ventral, el hipotálamo. Y la placa basal y del piso, que son poco desarrolladas en el diencéfalo. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca del diencéfalo, placa del techo. Bueno, se dice que el diencéfalo se origina a partir de
de prosencéfalo durante el desarrollo embrionario. En su región superior se encuentra la placa del techo, la cual es una estructura muy delgada que no contiene tejido nervioso diferenciado. Esta placa no cumple funciones de conducción nerviosa, pero es importante desde el punto de vista estructural, ya que forma el techo del tercer ventrículo y permite la posterior formación del plexo coroideo. Síguele, por favor. Ahora tenemos la organización de la placa del techo. La placa del techo está constituida internamente por epídimo, que reviste la cavidad ventricular, y externamente por pia madre, una membrana rica en vasos sanguíneos. A diferencia de las placas alar y basal, esta región no presenta neuroblastos, por lo que no da origen a estructuras nerviosas. Su disposición anatómica permite que se invagine hacia el exterior del tercer ventrículo, lo cual es esencial para la formación del plexo coroideo. Síguelo, por favor. Ahora tenemos la formación del plexo coroideo del tercer ventrículo. El plexo coroideo del tercer ventrículo se forma cuando la placa del techo se invagina hacia el interior, perdón, del ventrículo. Durante este proceso, la pira madre vascularizada penetra junto con el epídimo, formando pliegues que quedan suspendidos en la cavidad ventricular. Esta estructura permite el intercambio de sustancias entre la sangre y el epídimo, condición necesaria para la producción del líquido cefalorraquídeo. Continúale, por favor. Por último, tenemos ahí la producción del líquido cefalorraquídeo, o también en siglas o abreviación LCR, el cual es producido por los plexos coroideos mediante la secreción selectiva del plasma sanguíneo. Este líquido pasa al sistema ventricular y posteriormente circula hacia el espacio subranocleidoideo. Su función es principal, ya que permite proteger al sistema nervioso central, facilitar el intercambio de nutrientes y contribuir al equilibrio del medio cerebral. Ya, yo les voy a hablar sobre la glándula pineal, también conocida como la epífisis cerebral. Esta es una estructura pequeña que mide aproximadamente de unos 5 a 8 milímetros, pero es súper importante porque actúa como el puente entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Esta glándula no solo es un componente anatómico del epitálamo, sino que es pues nuestro reloj biológico. ¿Le pasas, por favor? Luego tenemos el origen embrionario. Esta se va a desarrollar a partir de la placa del techo del diencéfalo, y pues inicialmente aparece como una invaginación epitelial en la línea media. Y pues va a estar situada entre la comisura avenular y la comisura posterior. Pásale. Y por último, la función endocrina. La función endocrina, pues la hormona que va a producir va a ser la melatonina. Y pues tiene dos mecanismos de acción. La primera va a ser que la retina capta la luz y envía la señal al núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Y la segunda va a ser que la oscuridad estimula a la glándula pineal para así producir la melatonina. Y pues un impacto sería pues que regula los ciclos del sueño y vigilia y tiene la influencia en el desarrollo puberal. Ya. La placa alar del diencéfalo corresponde a la porción dorsal y sensitiva del prosencéfalo. Durante el desarrollo embrionario, esta placa da origen principalmente al tálamo. Un elemento importante es el surco hipotalámico, que divide el diencéfalo en una parte dorsal que será sensitiva y una parte ventral que formará el hipotálamo. Esta división es fundamental para la organización funcional del sistema nervioso central. Pásale, por favor. El tálamo se desarrolla a partir de la placa alar del diencéfalo y crece hacia el interior del tercer ventrículo. Funcionalmente, el tálamo actúa como el principal centro de relevo de la información sensitiva, ya que recibe estímulos del cuerpo y los transmite a la corteza cerebral. Gracias a esta función, el tálamo permite la percepción consistente de la sensibilidad. Eh, Dentro de las estructuras que se originan también del diencéfalo está el tálamo, como ya dijo, el epitálamo, el subtálamo y el hipotálamo.
El hipotálamo se va a localizar en la base del cerebro y se va a originar a partir de el diencéfalo en la cuarta semana del desarrollo. Este va a ser fundamental porque va a regular la homeostasis del organismo, va a controlar el sistema endocrino y va a dirigir el funcionamiento de la hipófisis durante las señales nerviosas y hormonales. También es muy importante porque este va a tener una estrecha relación con la hipófisis en relación del desarrollo y el funcionamiento de ambas. ¿Le cambies, por favor? La hipófisis también va a ser otra glándula, es una glándula endocrina que se va a formar a partir de dos orígenes embrionarios. Esta va a tener un origen que va a ser un ectodermo oral y otra un neuroectodermo del diencéfalo. Este desarrollo va a iniciar igualmente en la cuarta semana y la hipófisis se va a dividir en dos partes. La primera es la adenohipófisis o hipófisis anterior, que se va a formar a partir de una invaginación del ectodermo oral llamada bolsa de Rathke. Esta estructura va a crecer hacia el encéfalo en desarrollo, pero luego va a perder su conexión con la cavidad oral y de la bolsa se va a originar unas estructuras llamadas pars distalis, pars tuberalis y pars intermedia, cuya función principal va a ser la producción de hormonas endócrinas, mientras que la segunda parte, que va a ser la neurohipófisis o hipófisis posterior, se va a originar del neuroectodermo del diencéfalo mediante una prolongación llamada infundíbalo. De esta estructura se van a formar la pars nervosa, el tallo hipofisario y la eminencia media. La neurohipófisis no va a producir hormonas, sino que las va a almacenar y va a liberar estas hormonas en el hipotálamo, principalmente la oxitocina y la hormona antidiurética. Finalmente, pues es importante recalcar que el hipotálamo va a controlar a la hipófisis de dos maneras. Va a regular la adenohipófisis mediante el sistema porta hipotalámico hipofisario y va a controlar la neurohipófisis mediante conexiones neuronales directas, por lo que ambas glándulas tienen una estrecha relación. Y eso sería todo. Muchas gracias.